Los mercados financieros entran en pánico, tras una nueva avalancha de titulares que incitan a pensar en una recesión económica inminente. Donald Trump anuncia aranceles del 25% a todos los coches no fabricados en Estados Unidos y amenaza con aranceles a gran escala a la Unión Europea y Canadá. La agencia de calificación Moody's advierte del empeoramiento de las perspectivas crediticias de Estados Unidos. El sentimiento de los consumidores en los Estados Unidos se desploma y Estados Unidos valora devaluar su propia moneda. ¡Joder! ¡Es el puto fin del mundo! ¿Y nosotros tan tranquilos? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que impondrá un arancel del 25% a todos los coches no fabricados en el país. En concreto, la medida afectará a automóviles y camionetas ligeras de fabricación extranjera. Trump considera que esta medida podría ayudar a crecer a los fabricantes de vehículos estadounidenses y cree también que provocará que las compañías nacionales lleven al país los procesos que actualmente desarrollan en otros lugares. En este sentido, ha destacado que la fabricación está regresando a los Estados Unidos desde el inicio de su mandato. Trump sigue defendiendo la estructura de sus anunciados aranceles recíprocos, que entrarán en vigor dentro de una semana, el 2 de abril. No obstante, en su última intervención, el presidente aseguró que estas tasas probablemente serán más indulgentes que recíprocas, aunque solo ha tenido que pasar un día para que Trump vuelva a amenazar con aranceles a gran escala a la Unión Europea y Canadá si dañan a los Estados Unidos. Donald Trump dijo: si la Unión Europea trabaja con Canadá para causar daño económico a Estados Unidos, se le impondrán aranceles a gran escala, mucho mayores que los actualmente planeados, para proteger al mejor amigo que cada uno de esos dos países haya tenido jamás. Y no ha tardado mucho en salir el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pues ha considerado la medida un ataque directo a los trabajadores canadienses y ha señalado que convocará al Gabinete de Relaciones Canadá-Estados Unidos para una reunión este jueves. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado profundamente la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones de la industria europea del automóvil, ya que según sus palabras, la Unión Europea va a continuar buscando soluciones negociadas mientras salvaguarda sus intereses económicos. Y como ya hablamos en el primer vídeo de Informe Bolsa, todas estas noticias arancelarias están creando un terrible miedo en el mercado. Tan solo hay que ver cómo la bolsa llegó a caer en muy poco tiempo, nada más y nada menos que más de un 10%. Y tras todas estas nuevas noticias, como era de esperar, analistas y economistas nos dicen que los mercados tienen un alto riesgo de desplome, aumentando dicha probabilidad de ver una recesión económica global. Y aquí el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, ha señalado que aumentan los riesgos al alza para la inflación, con un efecto directo temporal, pero efectos de segunda ronda en bienes y servicios no importados que podrían ser más duraderos. Y por si los mercados financieros no estuvieran viviendo ya de por sí con todas estas noticias arancelarias un miedo extremo, aquí también se presenta la prestigiosa agencia de calificación Moody's, emitiendo una advertencia este mismo martes sobre el empeoramiento de las perspectivas crediticias de los Estados Unidos. Esta advertencia se basa en la preocupación de que los aranceles promovidos por la administración Trump podrían afectar la capacidad futura del país para hacer frente a su deuda pública y al creciente servicio de la misma. Fíjate cómo nos siguen bombardeando con noticias tremendamente negativas de diestra y siniestra. Ahora te he dibujado un círculo en el SP500 que simboliza una época también donde se nos estaba bombardeando con noticias tan negativas. Ahora vuelven a la carga, aunque siendo sincero todo empezó un poquito antes. Pero todo este comportamiento es sinceramente cíclico. Solo hay que buscar en estas fechas que te estoy marcando qué es lo que se estaba diciendo en la prensa, qué miedos estaban sacudiendo el mercado en ese entonces, y te vas a dar cuenta que siempre en estos momentos de puro miedo vas a encontrar un dato macroeconómico horrible que cualquier economista que se precie, que ellos intentan hacer con toda su buena fe, su buen trabajo, pues te van a decir: oye, fíjate, en estos datos todo invita a pensar que la economía se va al carajo. Y este tipo de acontecimientos, ya he hablado en vídeos anteriores, es lo que utilizan las grandes instituciones para absorber toda esa venta
compra, realizada por el inversor minorista, provocada por el miedo, y es entonces cuando los grandes fondos absorben esa liquidez tan necesaria y ansiada por estas entidades para luego poder hacer su movimiento en solitario. Y como te estaba diciendo, lo que hemos vivido ahora es completamente cíclico, es siempre lo mismo. En una oportunidad utilizarán la inflación, en otra los tipos de interés, en otra el desempleo, en otra aranceles. ¿Cuál será la siguiente? Eso es lo que yo me pregunto, y es por ello que en vídeos anteriores, en este caso de Informe Cripto, nuestro canal sobre criptomonedas, ya veníamos hablando que en este punto, cuando todo el mundo estaba sinceramente acojonado, nosotros veíamos una gran oportunidad de inversión a largo plazo. Lo que venimos a valorar es que en esta gran caída, donde no hace falta mirar al VIX para saber que hay miedo, pero si miramos el VIX, estamos viendo cómo el mismo indicador está empezando a crecer de una forma muy acelerada. Es evidente que hay miedo. Y ya sabes qué hacen las grandes instituciones, de qué se alimentan para poder orquestar sus movimientos. Pues ya sabes que las grandes instituciones que inyectan miles de millones de dólares al mercado, sea un Morgan Stanley, un JP Morgan, grandes fondos de inversión y banca, tienen una necesidad de inyectar una gran cantidad de capital tan grande que les cuesta encontrar contrapartida. Y evidentemente la contrapartida, no tengas ninguna duda, que es el inversor minorista. Es entonces cuando ante estos escenarios de pánico, de miedo, es bien sabido que el inversor minorista se pone a vender por miedo. Esto lo acabas de ver en el VIX, no me lo estoy inventando. Y ante esa necesidad de los grandes fondos de inversión que necesitan una gran contrapartida, una gran liquidez contraria a sus intereses, es por ello que estas situaciones de miedo a estos grandes fondos, al dinero inteligente, les encanta y les apasiona absorber toda la liquidez. Si hablamos de ventanas de oportunidad, que de eso es de lo que realmente hablamos en Informe Cripto, pues sí, estamos en una ventana de oportunidad de inversión. Recordando que yo solo te comparto una opinión, aquí que cada uno haga lo que quiera y sea responsable de sus decisiones. Al final, todas esas noticias que están saliendo, por supuesto que son reales, son datos que existen. No obstante, toda la parte de amenazas de negociación de Donald Trump no deja de ser a día de hoy humo, que no conocemos el impacto que pueda llegar a tener a largo plazo, desde una perspectiva que no sabemos ni con qué intensidad se va a llegar a efectuar, si es que se efectúa, y luego durante cuánto tiempo. Al desconocer de forma cierta toda esta información, debemos de comprender que todo lo que tenemos hasta el momento relativo a los aranceles hoy son noticias que meten miedo en los mercados financieros. Ya veremos qué serán mañana, pero si hablamos del hoy, es lo que es. Y que ahora salga la noticia de Moody's, que no lo pongo en duda, que será cierto, pero nuevamente están valorando perspectivas crediticias. Repito, perspectivas. Están especulando. ¿Y con qué especulan? Con el miedo actual. Esto hay que tenerlo muy presente. Y ahora vamos a analizar cómo podemos utilizar toda esta información a nuestro favor en el mercado de la renta variable, de los índices, así como en el mercado de acciones. Pero antes te diré que si te está gustando este vídeo, que me lo hagas saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y únete a este gran proyecto que es Informe Bolsa. Ahora hablemos de otro titular alarmante, que proviene de Walmart, la mayor cadena de supermercados de los Estados Unidos, que ha pronosticado un beneficio por acción ajustado para todo el año de entre 2,5 y 2,6 dólares, por debajo de los 2,76 dólares que estaba esperando el mercado. Y omitiendo este titular sensacionalista, que lo único que hace es inducir más miedo, joder, vamos a hacer la siguiente reflexión. Por supuesto que la confianza del consumidor, según los indicadores elaborados por The Conference Board, esa confianza del consumidor, a finales del 2024 estamos viendo que empezó a decrecer, con una acentuación desde enero. De la misma forma podemos ver cómo la expectativa de inflación a 12 meses, también desde finales del 2024, vemos que esa expectativa de inflación es positiva. Aquí estamos viendo, de forma gráfica, la expresión del miedo, de algo que es completamente incierto, que no se ha materializado, pero esa incertidumbre lleva a la mente colectiva conservadora al extremo de la máxima prudencia de pensar mal. Al final, cuando tenemos tantos indicadores diferentes anunciando un mismo destino, pues oye, es normal
normal que el inversor minorista promedio compre el discurso, y más si salen a la palestra aquellos economistas de máxima confianza. En Informe Bolsa venimos a especular. No digo que los análisis de los economistas sean malos, seguramente están analizando los datos de forma correcta y de una forma coherente, pero otra cosa bien distinta es entender de mercados financieros y de comprender cómo las manos fuertes se alimentan de la psicología del inversor minorista ante eventos muy puntuales y característicos. Pues al final estamos valorando expectativas futuras y la confianza. Fíjate, todo muy etéreo. Espero que lo estés viendo igual de claro que yo. Tenemos humo en nuestras manos y lo jodido es tomar decisiones en base a humo. Y está claro que las empresas de consumo como Macy's, Dollar General, Costco, Home Depot, Best Buy, Lowe's, Target, Walmart, Dollar Tree y Deckers Outdoor, claro que cuando presenten la estimación de beneficios desde enero y beneficios netos estimados para el 2025, especialmente este último segmento, va a variar. Lo que no puede hacer la junta directiva de una empresa que cotiza en bolsa es ignorar la confianza del consumidor, la expectativa de inflación, mirar a otro lado y entonces presentar unas expectativas que sus inversores a priori no se lo comprarían, tanto en cuanto si son prudentes por la coyuntura y por el pensamiento del rebaño generalizado, se les permite presentar estimaciones mucho más conservadoras. De esta forma, solo van a poder igualar o tratar de igualar o sorprender a sus inversores. A lo que quiero llegar, que veamos que las estimaciones de estas empresas puedan llegar a decrecer es algo normal y comprensible por el miedo que existe en el mercado, pero nuevamente, repito, confianza, expectativas. Sinceramente, dependemos de esos aranceles, de cómo los van a querer retorcer, durante cuánto tiempo, pero si analizamos la historia de los índices americanos, vamos a ver que años con recesión, si tenemos en cuenta la totalidad de los años, son bien pocos. En cambio, situaciones de acojone como el que estamos viviendo, prácticamente lo tenemos cada 5 meses. No es algo nuevo, es algo normal de los mercados y en cada momento de acojone, como te he dicho antes, si buscas en la prensa vas a encontrar datos macroeconómicos esperpénticos, tonto quien no vea que viene una recesión, y esto lo vivimos una vez cada 5 meses. Si te paras a analizar en la estadística, ¿qué es más probable? Ya a simple vista, una estadística de andar por casa con sandalias, porque no necesitamos más, ciertamente, pues nos vamos a dar cuenta que el coche ganador tiende a pensar que nos están metiendo miedo. Ahora dime, ¿tú qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerdas cómo en el último vídeo veníamos hablando de entre muchos activos tratamos el dólar y os estuve explicando por qué considero que el dólar se encuentra actualmente en una situación de sobrecompra. Te invito a que vayas a ver nuestro último vídeo, que ha sido el primero del canal, y te dejo ese vídeo arriba a la derecha, en las tarjetas de YouTube. Pues lo que os estábamos diciendo en este punto, donde estamos ahora, es que el dólar está sobrecomprado y que en un largo plazo, estás viendo un gráfico semanal y con un zoom out de la hostia, pues que en el largo plazo hablamos de los siguientes 5 10 años, tendría sentido ver una devaluación del dólar. Y ahora ha saltado la noticia que el titular por sí mismo induce al miedo, por supuesto, a los mercados financieros en el ahora, pero nosotros somos conscientes que esto no nos tiene que hacer ningún tipo de rasguño y lo vamos a analizar con perspectiva largoplacista. Pues Stephen Miran, uno de los principales asesores del presidente de los Estados Unidos, ha diseñado un plan para debilitar al dólar, que pasa por imponer un arancel de la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Una de sus obsesiones es debilitar al dólar, para conseguir que la industria estadounidense sea más competitiva, y cree que la supremacía del dólar en el sistema financiero es el gran enemigo de este objetivo. Después de que hayan aparecido rumores que apuntan a un intento de pactar una devaluación del dólar con socios comerciales, de forma similar al Acuerdo Plaza de 1985. La idea de Miran es crear la madre de todos los aranceles, que puede dar un vuelco al sistema financiero mundial, poner impuestos a la compra de dólares por parte de países extranjeros. Como te decía antes, sí, tiene sentido que el índice del dólar tienda a devaluarse, ya que estamos viendo también que tiene un gran sentido en un fortalecimiento del euro. Con esto no estamos diciendo que debas de ponerte a vender como un psicópata el dólar, pero si quieres un análisis técnico del dólar, déjamelo saber en los comentarios. Entonces hablemos de cómo pueden afectar todas estas noticias tan terroríficas que parece que es el fin del mundo. Un poco más si nos dicen
dicen que nos van a encerrar a todos en casa porque sí, no me sorprendería ya ver ese tipo de noticias, a ver con qué nos sorprenden en los próximos días, aunque si bien es cierto sabemos que el día 2 de abril vamos a tener titulares fuertes. Ya veremos de qué color, si de color verde, de color rojo, todo está por ver. Pero movimiento va a haber seguro, no solo el día 2 de abril, sino que dependiendo con lo que se diga, probablemente a posteriori sigamos teniendo movimiento. Como te decía, en Informe Bolsa especulamos. Es por ello que entendiendo que en una gran caída de los índices americanos, en este caso de un 10%, es un evento importante a considerar. Aquí caben varias posibilidades, una de ellas es que ya hayamos tocado el suelo técnico y que más pronto que tarde ya nos vayamos al alza. Por cierto, estás viendo el gráfico diario del S&P500, aunque otra posibilidad sería que tras este impulso bajista nos intenten buscar en algún punto, ya veríamos dónde, nos intenten buscar la réplica. Una réplica que podría fallar, una réplica que buscaría hacer una trampa, punto el cual sería también impulsado por más noticias de puro miedo, el mundo se acaba, contexto nuevamente idóneo, donde se nos abre una ventana de oportunidad, como ya venía diciendo en los vídeos de Informe Cripto, que en toda esta zona es buena para buscar oportunidades largoplacistas en los índices americanos. Yo sé si el mercado se va a dar la media vuelta, si va a querer hacer un susto para luego irse, por supuesto que no lo sabemos, nadie lo sabe, pero tratamos de interpretar cuándo podemos entrar en una ventana de oportunidad donde puede estar ese extremo de mercado con el único fin, y este es un ejemplo muy práctico, de buscar una compra en este punto, como veníamos hablando en los vídeos de Informe Cripto, porque entendemos que podía ser un extremo y oye, si el precio viene y se va, perfecto, si el precio viene y asusta, oportunidad idónea para cargar más, promediar, para buscar esa direccionalidad positiva. Pero si el precio finalmente entra en recesión el mercado financiero global, rápidamente veremos cuál es el punto de salida, dónde se sale, todo está por estudiar y evaluar en caso que un evento así se llegara a efectuar, escenario el cual estaríamos perdiendo muy poco mientras buscamos un trayecto amplio, aquí limitándonos evidentemente al máximo histórico, pero ten en cuenta que en una situación donde los mercados financieros funcionan, ya estás viendo cuál es la tónica, perforar techos de máximos históricos, por lo que esa barrita quizás se me ha quedado corta, pero es para que entiendas en qué se basa nuestro tipo de especulación. No buscamos predecir el futuro, nadie lo sabe, ni nos creemos más listos que nadie, solo identificamos zonas donde nuestra gestión de riesgo esté bien controlada. Por lo tanto, nos consideramos a día de hoy alcistas. Y ya, desde aquí abajo, como has visto antes en el flashback. Y si aún no has visto nuestro primer vídeo donde analizamos también al Nasdaq, al Dow Jones, a las divisas, a commodities como el oro, el petróleo y diferentes indicadores macroeconómicos como la inflación, tipos de interés, desempleo, y os explicamos cuál es la situación macro desde nuestra perspectiva, pues te invito a que hagas clic en el vídeo que ahora te dejo por pantalla. No te lo pienses y haz clic ahora, ya que explicamos cómo funciona todos los mercados financieros. ¿Cuál es la dinámica? Muy interesante. Te garantizo que aprenderás mucho. Haz clic en el vídeo ahora. ¡Hazlo ya!